Ya, complicado, muchachos. Les pedí que en lo posible repasen todo lo que es la parte teórica, que lo tengan en sí fresco, porque obviamente no vamos a repasar la parte teórica. Solo necesitan eso para comprender cómo se resuelve todo lo demás o cómo contestar las preguntas. De hecho, esta pregunta es muy, muy teórica. ¿Sí? Tal vez para hacerles un poquito de recuerdo, el principio de Legendre es un principio que rige básicamente el equilibrio químico. ¿Sí? Nos dice que en un sistema, si este se somete a un cambio, este va a ajustar el sistema de tal manera que logre cancelar parcialmente ese cambio. ¿Sí? Correcto. Como alguien dice, o acaba de escribir, que si sufre un cambio, el sistema trata de volver al equilibrio. ¿Sí? Eso es lo que va a tender a pasar. Bien, entonces, este ejercicio, bueno, esta pregunta nos dice, para cada una de las siguientes situaciones, explique cómo se verá afectado el equilibrio de la fase gaseosa en la siguiente ecuación. Y nos da diferentes situaciones, ¿sí? Que van a justamente a alterar el equilibrio de esta reacción, ¿sí? Y basándonos en este principio del eje anterior que les digo, es que vamos a responder. ¿Ok? Bien, entonces tenemos esta ocasión que nos dice que tenemos metano, ácido sulfídrico, más calor, que se convierte en sulfato de carbono y hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Como podemos ver, en el lado izquierdo para ustedes, o el lado de los reactivos, tenemos efectivamente los reactivos, pero también tenemos que el sistema tiene o se le añade calor, ¿cierto? Eso nos dice que esta es una reacción endotérmica, ¿sí? Es decir, que bueno, el calor básicamente actúa como un reactivo en esta reacción. Bien, nos dice, ¿qué pasaría si yo elimino el hidrógeno gaseoso de esta ecuación? ¿Sí? ¿Dónde está el hidrógeno gaseoso? Bueno, si lo vemos aquí, el hidrógeno gaseoso está básicamente en nuestros productos, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo quito ese hidrógeno? Básicamente va a desaparecer. La concentración de esto va a bajar, va a desaparecer. Siguiendo el principio de Le Chatelier, ¿cómo es que mi sistema va a tender a volver al equilibrio cuando yo elimino este componente? Reaccionando de izquierda a derecha para volver a producir más hidrógeno. Ok, tú dices el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, es decir, a la formación de los productos. ¿Qué dicen los demás? Igual va a ir a la derecha la reacción. Correcto, es correcto. Si seguimos el principio, al eliminar uno de los productos, el equilibrio va a tender a desplazarse hacia la formación de más productos justamente para tratar de compensar esa disminución que va a tener, ¿cierto? Entonces, en este caso, va a producir más sulfuro de carbono y hidrógeno gaseoso. Bien, ¿qué pasa en el inciso B? Nos dice, ¿qué pasa si yo añado sulfuro de carbono? Que igual, si se dan cuenta, este se encuentra en los productos. Pero en este caso no lo está eliminando, está añadiendo. Frente a esto, ¿cómo nuestro sistema actuaría para volver al equilibrio? Iría a la izquierda. Dirección a la izquierda. Exacto, en sentido contrario, es decir, a la formación de reactivos, básicamente. Igual, la misma lógica es contrarrestar ese aumento de la concentración del sulfuro de carbono. Es decir, formación de metano y ácido sulfídrico. Bien, el inciso C nos dice qué pasa si yo aumento la temperatura.
¿Qué sucedería si yo aumento la temperatura? Sería la derecha. Ok. Si yo aumento la temperatura, estaría favoreciendo lo que habíamos dicho al inicio. Esta es una reacción endotérmica, ¿cierto? Que básicamente absorbe calor para formar los productos. Entonces, si yo le aumento la temperatura, aumenta básicamente el calor y se va a favorecer en sí la reacción directa. Es decir, pasar de izquierda a derecha a la formación de productos. Bien, y por último el inciso D. ¿Qué pasaría si existe un aumento en el volumen del recipiente que contiene nuestros reactivos? Y obviamente que cuando nosotros aumentamos el volumen, la presión disminuye. ¿Correcto? Entonces, ¿qué piensan? ¿Cómo nuestro sistema tendería a volver al equilibrio? ¿Para qué? ¿Para qué? Si vamos analizando, ¿qué es lo que estoy cambiando al aumentar el volumen? Dos pesos. Entre los paréntesis. Estoy disminuyendo la presión, ¿cierto? Y como dijimos, nuestro sistema va a querer regresar o contrarrestar este cambio, es decir, aumentar la presión. Pero ¿cómo yo podría aumentar la presión? Bueno, pues según igual el principio de Chandelier, en este caso el equilibrio tendría a desplazarse hacia el lado que produce más moles de gas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al producir más moles de gas, yo voy a tender a aumentar la presión en mi recipiente, ¿correcto? Y eso que hace contrarresta lo que hacía el aumentar el volumen, disminuir la presión, ¿sí? Ahora, nuestro lado de los reactivos o de los productos produce más moles de gas. ¿Qué dice? Aquí dicen productos. Productos. ¿Por qué? ¿En cuánto se diferencian? ¿Cuántos moles de gas produce nuestro lado de los productos y cuántos nuestro lado de los reactivos? 3 y 5. Correcto. ¿Sí? Nuestros reactivos van a tener 3. ¿Sí? Uno de metano, 2 del ácido sulfídrico y en el lado de nuestros productos tenemos uno de sulfato de carbono y 4 de hidrógeno gaseoso. ¿Sí? 5. Entonces, para volver al equilibrio, en este caso, nuestro sistema tendería a desplazarse a la derecha, a la formación de productos. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? Vamos al siguiente. Bien, el siguiente nos dice, escribe la ecuación química balanceada para un sistema en equilibrio totalmente gaseoso que conduzca a la expresión de esta constante de equilibrio. Esto igual es súper sencillito. Solamente necesitan saber
qué es lo que nos muestra la constante de equilibrio. Ahora les pregunto, ¿qué relación es la que nos muestra la constante de equilibrio? La concentración de producto sobre la concentración de sustrato. Correcto. Entonces, básicamente, ahí yo ya tengo un gran dato. Aquí ya tengo productos y aquí tengo reactivos o sustrato. ¿Sí? Esa es nuestra relación. Pero además, si bien nos muestra las concentraciones, estos numeritos que vemos acá arriba son los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Entonces identificamos los coeficientes estequiométricos para cada uno de los reactivos y productos. Y básicamente con eso podemos escribir nuestra ecuación. ¿Sí? Sabemos que en este caso tenemos que nuestros reactivos son el amoníaco, tenemos NH3 y su coeficiente estequiométrico es 4. Es decir, que por acá tenemos un 4. ¿Sí? Más que tenemos el oxígeno, cuyo coeficiente estequiométrico es un 3. ¿Sí? Esos son nuestros reactivos. Y nuestros productos son nitrógeno, cuyo coeficiente estequiométrico es 2. Y agua, cuyo coeficiente estequiométrico es 6. Hijo precioso. Y si contamos cuántos hay en cada lado, debería haber la misma cantidad de nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Entonces aquí reactivos, aquí productos. Los reactivos, ¿qué tenemos? Nitrógeno son 4, ¿cierto? En el lado de los productos, 2 por 2, 4. ¿Qué pasa con el hidrógeno? 3 por 4, 12 en el lado de los reactivos. Aquí 6 por 2, 12 en el lado de los productos. Y con el oxígeno, el lado de los reactivos tenemos 3 por 2, 6. Y en el lado de los productos, 6 por 1, 6. ¿Sí? Y está balanceada. Es una ecuación balanceada. Y es lo único que, bueno, necesitan saber identificar. Coeficientes estequiométricos y la relación o qué es lo que representa el coeficiente de equilibrio. Eso. ¿Dudas? Está claro. Ok. Vamos al siguiente. Ahora sí. Ya. Aquí venimos con los cálculos. Nos dice calcule el pH de 1 litro de agua al que se agregan 1,5 ml de ácido clorhídrico, 3 molar, o 1,5 ml de hidróxido de sodio, 3 molar. ¿Sí? Bien. Comenzamos con ese. Primero, ¿cómo calculo el pH? ¿Qué es el pH, por cierto? Yo creo que esa es una pregunta fija. Que deberían tener clarísima. ¿Cómo definirían el pH? Era menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos, ¿no? Correcto. El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de iones, hidrógeno o protones, básicamente.
Bien. Ahora, tenemos el concepto de cómo se calcula el pH y demás. Con eso no tenemos mayor problema. ¿Qué es lo que tenemos que buscar aquí? Bueno, nos dice calcular el pH de 1 litro de agua al que se le agrega primero un ácido. Entonces, tenemos nuestro inciso A. Se le está agregando 1,5 ml de un ácido a determinada concentración. ¿Correcto? Cuando nosotros le estamos añadiendo el ácido, básicamente le estamos añadiendo protones. ¿Sí? Entonces, lo que sucede en nuestro sistemita, entre otras palabras, es que yo voy a tener mi ácido clorhídrico más el agua que va a tender a pasar. Que, como nosotros sabemos, ¿cómo definiríamos un ácido? Básicamente, podríamos decir que es una sustancia que dona protones, ¿sí? Que va a producir los iones hidrógeno. ¿Correcto? Yo le estoy añadiendo un ácido y este ácido va a tender a justamente donar su protón. Cuando dona su protón, este va a formar el ion hidrógeno con el agua, ¿sí? Y libera el ion cloro. Eso es lo que pasa en nuestro sistemita. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que yo añada de ácido clorhídrico es lo que se va a formar de iones hidrógeno, ¿sí? O protones. Va a liberar esa cantidad de protones en nuestro sistema. Lo que yo ponga de ácido clorhídrico es lo que se va a formar. Entonces, si yo conozco el volumen y la concentración del ácido que yo estoy añadiendo, básicamente puedo obtener cuántos moles yo estoy añadiendo, cuántos moles, en este caso, de protones está donando a nuestro sistema, ¿sí? Y es bastante sencillito. Nos dice que tenemos 1,5 ml. Pero yo sé que estoy añadiendo 1,5 ml de ácido clorhídrico 3 molar. ¿Qué es 3 molar? 3 moles por litro de solución, ¿sí? Entonces, un litro sabemos que es 1000 ml. Entonces, directamente, lo voy a poner 1000 ml. Tiene 3 moles. HCl. ¿Correcto? ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos moles de HCl estoy añadiendo a mi sistema? $4.5 por 10 a la menos 3. Gracias. 4,5 por 10 a la menos 3 moles. ¿Sí? Y aquí básicamente aplicamos lo que les decía al principio. Lo que estoy añadiendo de ácido clorhídrico es lo que la cantidad de iones hidrógenos que se van a formar, o la cantidad de protones que va a soltar en nuestro sistema. ¿Correcto? Entonces, si yo sé que estoy añadiendo esto de ácido clorhídrico, se va a formar esto, lo mismo, la misma cantidad, yo puedo hallar el pH, ¿correcto? Porque esa es la cantidad de protones que yo estoy añadiendo a mi sistema. Entonces yo digo, el pH va a ser igual a ¿qué? A menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Cuántos protones estoy añadiendo? Estoy añadiendo 4,5 por 10 a la menos 3. Por ende, mi pH es de ¿cuánto? $2.3. 2,3. ¿Tiene sentido? Sí. pH bajo, pH ácido, porque estoy añadiendo ácido. Bien. Y se sigue la misma lógica para resolver el B. En el B, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos básicamente la situación contraria. No estoy añadiendo un
ácido. Estoy añadiendo una base. ¿Qué es una base? Una base básicamente va a ser la sustancia que va a tender a aceptar los protones. Entonces, yo estoy añadiendo básicamente la misma cantidad. Si se darán cuenta es 1,5 ml de, en este caso, hidróxido de sodio, 3 molar. Entonces, yo voy a tener NaOH ¿y qué es lo que va a pasar? Bueno, en este caso lo que va a tender a liberar no son protones, son iones oxidrilo, ¿correcto? Esto es lo que va a donar a mi sistema. Iones oxidrilo, ¿sí? Porque una base va a ser la sustancia que va a producir estos iones hidróxido, ¿ya? Cuando se disuelve en agua. Bien, yo estoy añadiendo exactamente lo mismo. Entonces esto nos va a salir exactamente igual, porque es 1,5 ml de la misma concentración, pero de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces vamos a tener que estamos añadiendo exactamente lo mismo, 4,5 por 10 a la menos 3 moles. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en este caso? Como yo estoy añadiendo una base, yo no voy a calcular el pH porque yo no estoy obteniendo una concentración de protones, sino de iones hidróxido. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues tenemos la otra expresión que es el pOH. Y el pOH es la misma idea. Menos el logaritmo de la concentración de los iones hidróxido. ¿Sí? Entonces yo obtengo el pOH. ¿Cuánto es el pOH? Dos punto tres. 2,3. Tenemos el pOH, ¿correcto? Bien, pero yo no necesito el pOH, necesito el pH, ¿cierto? ¿Y cómo obtengo el pH? Pues pH no es más que 14 menos el pOH. Entonces el pH de mi solución es ¿cuánto? ¿Cuánto le salen? 11.7. 11,7. ¿Sí? Un pH alto porque estoy añadiendo una base. ¿Hasta ahí tienen dudas? Está claro. Perfecto. Entonces, como práctica y ver si entendieron, hagan el 3. Calcular el pH de 500 ml de agua, los que se agregan. Igual un ácido, 1 molar, 20 ml de ácido nítrico y se añade 15 ml de hidróxido de potasio. 1 molar. Y al azar voy a preguntar cuánto les sale. Y que les doy, ¿quieren 5 o 10 minutos? Cinco, ya. 5 minutos. Ya. 19:40. Al azar, ya saben. No huyan. No traten de resolverlo. Es la misma lógica, básicamente. Hasta la cordera. Hasta la cordera.
Yo soy la flor de cordera. ¡Besito! Y es morado. Quiero dos años. No, quiero dos huevos. Quiero dos. ¿Qué estás cocinando? Es que se haga por aquí, pero ¿qué? No desde ahí, se ha llegado un montón de sábado. ¿Te gusta especie de agua, lo ves? ¿Qué me has echado? No, está tomando de la jarra. De la jarra está tomando. Y sigue. La mano para vos de transmisión. Ya. ¡Pukis!
Schmebulok. Tiene algo en su tuyo, yo lo he visto. Tiene algo. ¿Cómo van? ¿Cuánto le salió? Ya. Me dice que la le sale 1.7. No sé, 3. Ya. Ok, ¿qué dicen los demás? ¿Les sale igual? ¿Les sale lo mismo? Que la primera sale, ¿qué? Disculpe. 1.7. A mí me sale 1.47. Bueno, 1.39. 1.39. Ya. Y el 2. 12.47 me sale. Ya. En este caso, sí era muy necesario que tomen en cuenta el volumen. Bueno, en todos los casos es necesario que tomen en cuenta el volumen. En el anterior no lo tomamos en cuenta porque es un volumen súper chiquito, pero les va a salir exactamente lo mismo. Pero lo correcto sería que sí tomemos en cuenta el volumen. ¿Por qué? Les explico en este ejercicio que ya vimos. Tenemos los moles y para llevar la concentración sería sobre el volumen total, ¿cierto? Molaridades, litros. En este caso, lo que hemos añadido es simplemente, por ejemplo, 1,5 ml. Es decir, que en realidad lo que estaríamos teniendo es 1. O sea, el volumen final, digamos, volumen final, sería 1.0015 litros, ¿sí? Y como concentración, o sea, molar, sale exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es un volumen muy chiquitito el que se ha añadido, en este caso, ¿sí? Entonces no varía tanto. En el ejercicio que ustedes tienen, ya no es el caso. Estamos hablando de 500 ml y que se están añadiendo volúmenes un poco más grandes, ¿cierto? 20 ml y 15 ml. Entonces, si toman en cuenta esos volúmenes, creo que a eso se debería la variación que tienen los resultados. ¿Correcto?
vamos a ver aquí, ya. Nos decía que tenemos 500 ml de agua, ¿cierto? Ya, volumen es igual a 500 ml. ¿Sí? Y añaden 20 ml. Ese 1 molar. ¿Correcto? Entonces lo que añadieron fue 20 ml, 1 mol. La cantidad de moles que añadieron 0.02 moles, ¿correcto? ¿Esto en qué? En el volumen final, que el volumen final va a ser los 520 ml, ¿cierto? Y traducido en litros es lo mismo que decir 0.52 litros. Entonces tengo 0.02 moles en 0.52 litros, es decir que tengo 0.04 molar. ¿Sí? Entonces mi pH va a ser igual a ¿qué? Entonces tenemos 1,4. ¿Le sale eso? Ding dong, ding dong, ding dong. Alguien ya dijo, sí. Correcto. Y en el caso del inciso B, ¿cuánto le sale? Va a ser básicamente lo mismo, ¿cierto? Eso quiere decir que su pH debería ser 12,6. Bien. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Let's go. What is coming? Okay. Entonces, pasemos al siguiente. Bien. El siguiente nos dice qué volumen de ácido acético glacial, que está al 17,4 molar, tendría que agregar a 500 ml de una solución de acetato de sodio, que está al 0,2 molar, para lograr un pH de 5. Bien. Bueno, aquí ya entraríamos a utilizar el concepto del pKa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ácido débil con su base conjugada, que el ácido acético con el acetato de sodio. ¿Sí? Entonces aquí utilizamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch. ¿Sí? Que si se acuerdan, nos dice que el pH es igual al pK más el logaritmo de ¿qué? ¿Se acuerdan?
Y ahí hicieron base sobre ácido. Correcto. Es el logaritmo de la relación entre la base conjugada y el ácido. ¿Sí? Bien. Y como ya sabrán, cada cada ácido de su base conjugada tiene un valor de pK. El valor de pK, si se acuerdan, es como una medida de acidez. ¿Sí? Se calcula a partir de la constante de disociación. Entonces tienen un valor preestablecido, que en realidad hay como tablitas. Y siempre se les da, en realidad. En este caso, por ejemplo, el valor de pKa para el ácido acético es de 4,76. ¿Sí? Entonces, la lógica que seguimos es básicamente los datos que nos da el enunciado. Nos está diciendo que calculamos el volumen de ácido acético que tendríamos que agregar a una solución de acetato de sodio con X concentración para lograr un pH de 5. Bueno, comencemos por ahí. Queremos llegar a un pH de 5. Y sabemos que el pKa del ácido acético es de 4,76. ¿Sí? Entonces, en base a esto, yo voy a poder hallar la relación que va a haber, que tiene que haber entre mi base conjugada y mi ácido. ¿Sí? Entonces, yo digo, va a ser el logaritmo de base conjugada sobre el ácido. ¿Sí? Si despejamos esto, pK va a pasar a restar. Es decir, 5 menos 4,76. Que sería 0,24. 0,24. ¿Sí? Entonces tenemos 0,24 igual a ¿qué? Al logaritmo de mi base conjugada sobre mi ácido. ¿Sí? Pero yo no necesito el logaritmo de la relación de mi base y mi ácido. Yo necesito simplemente encontrar la relación de mi base y ácido. Y para despejar esto, o para despejar el logaritmo, básicamente es en base 10. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es mi base conjugada, mi ácido va a ser igual a ¿qué? Base 10 elevado a esto, a 0,24. ¿Correcto? Entonces yo voy a obtener mi relación de base conjugada con ácido, o mi ácido. ¿Es igual a cuánto? Uno punto 1,7. Ok, ya a todos les sale eso. $0,74. En general, en los cálculos traten de manejar en lo posible 2 decimales. Entre 2 y 3, varía, pero sí, para cálculos más exactos les aconsejaría que traten de manejar entre 2 y 3 decimales. En este caso vamos a utilizar, ¿está bien? 1,74. Esa es nuestra relación, ¿sí? Bien. Ahora, si volvemos a mirar en nuestro enunciado, nos dice que nosotros le estamos agregando, o queremos saber qué volumen de ácido acético le vamos a agregar a una solución de acetato de sodio, 0,2 molar. Es decir, en este caso, sabemos que el ácido acético es nuestro ácido y el acetato de sodio es nuestra base.
¿sí? Entonces, tenemos la concentración de la base, ¿correcto? La concentración de la base la conocemos. Entonces, lo que yo puedo hallar de aquí es la concentración de mi ácido, ¿sí? Si yo despejo mi ácido, esto va a ser igual a ¿qué? La concentración de mi ácido va a ser la concentración de mi base sobre 1,74, ¿correcto? Entonces, tengo que la concentración es igual a ¿qué? Bueno, yo sé que esto es 0,20 molar de mi base sobre los 1,74, ¿correcto? Entonces, la concentración de mi ácido es igual a ¿cuánto? Cero coma 11. Ok, 0,11. Bueno, espero que a todos les salga la misma. Y esto sabemos que es del ácido acético, ¿cierto? Glacial en este caso. Bien, entonces, repasemos. A un pH de 5, o para tener un pH de 5, añadiéndole ácido acético a la solución de acetato de 0,2 molar, yo necesito que haya 0,11 molar de mi ácido para obtener ese pH. ¿Ok? Bien. Pero además, yo sé que le tengo que agregar esa cantidad de ácido a 500 ml de mi solución. Entonces, yo digo, tengo 500 ml de mi solución. Y yo sé que para tener el pH de 5 necesito que haya 0,11 molar de mi ácido acético, ¿cierto? Y sabemos que molar es mol sobre litro. Entonces, yo sé que en 1000 ml yo tengo 0,11 moles de mi ácido acético, ¿cierto? Lo voy a poner AC. AC. ¿Ok? Bien. Pero además, yo sé que el volumen que yo le voy a añadir de ácido acético tiene una determinada concentración, ¿cierto? Que nos dice que en este caso es de 17,4 molar. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo 17,4 moles de ácido acético por cada 1000 ml de esa solución que yo le voy a añadir, ¿correcto? ¿Qué se va? ml, moles de ácido acético con moles de ácido acético. Aquí le falta la C. Yo obtengo el volumen de ácido acético que yo le tengo que añadir. ¿Cuánto le sale? $3.16. 3,16. Ok. Bien. ¿A todos les sale igual? Espero que sí. ¿Tienen dudas? Está claro. Ok. Pasemos al siguiente. Bien. Ok.
Bien. Este ejercicio es sencillito y bastante repetitivo, de hecho, pero es básicamente para que puedan entender o tengan un poquito más claro cómo es que funciona o la relación que hay entre el pH, el pKa y cómo esto influye, por ejemplo, el efecto amortiguador que tienen los buffers. Básicamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio nos dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es una derivación de la ecuación de la disociación de un ácido de. ¿Sí? Nos dice determinar el porcentaje de disociación de un ácido a valores de pH por encima y por debajo del pKa. Entonces, para esto complete la tabla que es nuestro trabajo con los diferentes valores de pH. Utilizar esos datos para completar un gráfico que os voy a mostrar después. Y bueno, según eso es que vamos a entender más o menos qué sucede. Bueno, para esto nosotros sabemos que la ecuación de Henderson-Hasselbalch es el pH es igual al pKa más el logaritmo, como bien dijeron, de la relación de la base conjugada con su ácido. ¿Sí? Hasta ahí, eso es lo que tenemos entendido, ¿cierto? Ahora, en base a esta ecuación, nosotros básicamente podemos intuir cómo es el comportamiento del logaritmo de la relación de mi base con mi ácido y a la vez esa relación de mi base con mi ácido, ¿sí? Y el porcentaje de disociación, como bien decía, en realidad lo podemos hallar con la constante de asociación, es decir, la K. Si se acuerdan, la K justamente nos muestra esa relación de mis protones, bueno, no más, es por mi concentración de base conjugada sobre la concentración de el ácido, ¿sí? Bien. Okay. Aquí, para comenzar con esto, es entender básicamente qué pasa, por ejemplo, comenzamos por el centro de nuestra tablita. ¿Qué pasa cuando el pKa es igual al pH? ¿Qué pasaría con nuestra ecuación? Digamos que mi pH es 1. Si mi pKa es igual a mi pH, significaría que mi pKa igual es 1. Suponemos eso. ¿Qué pasa con mi ecuación cuando esto sucede? Por ejemplo, si yo despejo el logaritmo de mi base sobre mi ácido, ¿es igual a cuánto? Si mi pH y mi pKa son iguales. Sería 0. ¿Correcto? Eso es lo que pasa en esa situación en mi tablita. Entonces, cuando mi pKa es igual a mi pH, la relación, o el logaritmo de la relación base ácido es 0. Pero ¿qué pasa cuando yo despejo, además de aquí, la relación
Basta, hijo. de la base conjugada Basta, mi hijo. con respecto al ácido. Que recordemos que es base 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 es igual a ¿cuánto? Uno. A 1. Eso quiere decir que, como vemos en la segunda columna de la tablita, la relación de mi base ácido cuando el pK es igual al pH es 1. ¿Sí? Como nosotros sabemos esta relación que hay entre lo que va a ser mi base conjugada y mi ácido, podemos obtener el porcentaje de disociación. ¿Sí? El porcentaje de disociación va a ser igual a ¿qué? A la concentración de mi base conjugada, que sería lo que quedaría como suelto, sobre la concentración de mi base conjugada más mi concentración del ácido por el 100%. ¿Sí? Y ahora dirán de dónde yo saco los valores justamente de estas relaciones que acabamos de ver. Como verán, aquí básicamente esto, lo que estamos diciendo o lo que hemos llegado al final es que mi concentración base sobre ácido es igual a 1. Es lo mismo que decir que eso es 1 sobre 1. ¿Correcto? Es lo mismo. Entonces, yo puedo decir mi porcentaje de disociación es este. Yo tengo que mi concentración de mi base es 1. 1 y la concentración de mi ácido igual es 1. Entonces tengo 1 sobre 1 más 1 por el 100%. Entonces, mi porcentaje de disociación es igual a ¿cuánto? $50%. Correcto, 50%. Entonces, sabemos que en nuestra tablita cuando nuestro pK es igual al pH, el porcentaje de disociación es del 50%. Basta, mi hijo. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen dudas? Hija, hijo, ¿por qué no estamos haciendo eso? A ver, hijo. Ya. Hagamos otros más en la tablita, tal vez.
para que les quede tal vez más claro. Ya. Es la misma lógica. Lo que se va a mantener en realidad aquí es el pKa, ¿sí? Porque si ven la condición que nos pone la tablita es el pKa, pKa más 1, pKa más 2, pKa más 3, pKa más 4. Es decir, el pH va a ser el valor del pKa aumentándole una unidad cada vez. ¿Sí? Por ejemplo, si hacemos cuando el pH es el pKa más 1, reemplazando en nuestra ecuación de Henderson, tenemos pH va a ser 1, porque partiendo de pKa 0 más 1, 1 es igual a pKa 0 más el logaritmo de la relación de mi base y mi ácido. Ahora, hago lo mismo. Despejo el logaritmo, en este caso, si se dan cuenta, va a ser 1. Si lo despejamos, es 1. Y ahora, si yo despejo además solamente la relación de mi base y mi ácido, que sabemos que va a ser base 10 elevado a 1, ¿es igual a cuánto? ¿Cierto? Es decir, que esta relación va a ser 10 en este caso. Y lo mismo que les decía antes, tener un número entero es lo mismo que decir que ese número está sobre 1, ¿correcto? Entonces, igual aquí, por ejemplo, tengo las relaciones de lo que sería mi base y mi ácido. Y hago lo mismo para calcular el porcentaje de disociación. ¿Qué tengo? Concentración de la base sobre la suma de la base y el ácido por el 100%. Entonces, el porcentaje va a ser ¿cuánto? Yo tengo 10 de mi base, tengo 10 de mi base y tengo 1 de mi ácido. Esto por el 100%. ¿Cuánto va a ser mi porcentaje de disociación? 90.9. 90,9%. ¿Sí? 90,9%. Y así sucesivamente. Es lo mismo. Para arriba va a ser lo mismo. Mantenemos pK 0, pero el pH va a ser en este caso pK más 2. 0 más 2, 2. Entonces, en este caso va a ser 2. Hacen el mismo despeje, igual. Obtienen la relación del logaritmo, la proporción de base ácido y el porcentaje de disociación. Y para abajo es la misma idea, solo que ahora tiene un signo negativo. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta ahí? Está claro. Ok. Entonces les propongo completar la tablita y luego me dictan los porcentajes de disociación. ¿Sí? Porque con esos porcentajes de disociación vamos a graficar el comportamiento que va a tener un ácido débil.
Si van obteniendo los porcentajes, tal vez pueden ir igual poniéndolos en el chat o repartirse entre ustedes para arriba y para abajo de la tablita. Así tal vez lo completamos más rápido. Rhymes, ¿no? Qué bien. Voy a comerlo. No te voy a comerlo. ¿Cómo te amo?
¿Cómo van? Ya hay 2 valores. El resto. ¿O tienen dudas? Pregunten ahora. Mejor. ¿Por qué? ¿Ya hicieron sus cálculos? ¿Ya los tienen? ¿O no? ¿O se han perdido en algún lado? Chicos. Hay una persona que está haciendo. Se supone que hay 30 personas más. Tenemos 909, 099. Hostia, sí, 099. Cero, uno y cero.
Yo también ya acabé, te puedo dictar si no. ¿Estás en clase y te vas a Ok, buscar? ya. Dios mío, qué necesario. Sí, entonces, qué mal. Bueno, ya. Según el chat, esto es lo que deberían haber obtenido. ¿Correcto? Bien. Sí. Partimos, como siempre, del centro. Como les decía, de cuando el pH es igual al pK. ¿Sí? Cuando el pH es igual al pK, si observan el cuadrito que les estoy mostrando al costado de la tabla, tenemos en el eje Y el pH en función del pK y en el eje X tenemos el porcentaje de disociación. ¿Sí? Entonces, cuando el pH es igual al pK, tenemos un 50% de disociación, ¿sí? Según nuestra tablita. Es decir, aquí. Cuando nosotros aumentamos una unidad por arriba del pK, el pH, alcanza un 90% de disociación. Es decir, una unidad por arriba, 90% de disociación. Cuando es una unidad por debajo del pK, es un 909, más o menos por aquí. Porcentaje de disociación. Una unidad por debajo. Y así sucesivamente con todo. Es decir, cuando tenemos 2 unidades por arriba del pK, es un 99% de disociación, es decir, más o menos por aquí. Cuando es 2 unidades por debajo del pK, es casi 1. ¿Cierto? 0,99. 3 unidades por arriba del pK es 99,99. Todavía más pegado. Tres unidades por debajo, igual, 0.0000009. 4 unidades por arriba, prácticamente el 100%. 4 unidades por debajo, prácticamente el 0%. Entonces, ¿qué vemos? Básicamente nuestra curva tiene esta forma. ¿Sí? Disculpen las choques, pero bueno, se entiende ahí. Ahora, ¿cómo esto nos muestra cómo se comporta básicamente un buffer? Es básicamente ese concepto de qué es lo que hace un buffer. Es amortiguar, ¿cierto? Que no haya cambios bruscos en el pH. ¿Cómo hace eso? Básicamente, un buffer tiene la acción o tiene esa zona amortiguadora, una unidad por arriba y una unidad por debajo del valor de pK. Es decir, esta zona, una unidad por arriba y una unidad por debajo, corresponde a la zona de amortiguación de un buffer. ¿Sí? Como podrán ver, aquí no hay mucho cambio, es decir, es básicamente como una zona un poco más planita. ¿Sí? Cuando sobrepasamos esa unidad por arriba y por debajo del pK, como verán, se dispara. Sube el pH, la disociación se dispara y eso provoca a su vez esos cambios bruscos en el valor del pH. Entonces lo que, bueno, rescatamos de aquí es sí, todos los ácidos van a tener, o todos los ácidos débiles van a tener este tipo de comportamiento al actuar como buffer y tener esta zona de amortiguación, ¿sí? Entonces, el concepto con el que quiero que se queden es eso. Si les piden un buffer, ustedes no van a tener un solo valor de pK. Generalmente, para preparar buffers, al menos en contexto biológico, se utilizan buffers carbonatos y fosfatos, que en general tienen o son dipróticos o tripróticos. Es decir, que pueden disociarse y botar 1, 2, 3 protones. Y para cada protón que pueden soltar al medio, tienen un valor de pK. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos sirve básicamente esto que hemos visto acá?
eso. Si, por ejemplo, yo les dijera que necesito preparar un buffer a pH 5 y yo tengo, digamos, mi buffer o mi ácido que va a tener su pK, no sé, un pK a 3, digamos, un pK a 6 y un pK a 9. Yo les digo que quiero preparar un buffer a pH 5. Yo sé que mi acción buffer va a ser una unidad por arriba y una unidad por debajo del pK, ¿cierto? Entonces yo voy a elegir la forma de mi ácido en el cual su pKa abarque dentro de ese rango que abarca una unidad por arriba y una unidad por debajo, esté el pH al cual yo quiero que esté mi buffer. ¿Sí? No me serviría de nada utilizar uno más bajo o uno más alto porque no va a tener esa opción de buffer. ¿Sí? Entonces, básicamente eso con lo que quiero que se quede. La zona de amortiguación. Una unidad por arriba y una unidad por debajo. Ok, ¿hasta ahí tienen alguna duda? Está claro. Ok. Vamos al siguiente. Esto es básicamente lo que les acabo de explicar. ¿Sí? Es bastante teórica esta pregunta, de hecho. Pero es eso. Si se les quedó el concepto, es lo mismo. Por ejemplo, nos dice el ácido fosfórico. Es H3PO4. Tiene 3 protones ionizables. ¿Sí? Dibuje la curva de titulación, indique los valores de pK y las especies que predominan en cada zona de la curva. Nos dice que 2 especies de fosfato estarían presentes en la sangre cuando se tiene un pH de 7,4. Y que 2 especies de fosfato se usarían para preparar un buffer a pH 11. Es lo que les acabo de explicar básicamente. Aquí yo les he facilitado la cosa y ya se los he puesto cómo se disocia básicamente cada uno de los 3 protones ionizables que tiene el ácido fosfórico. Pues 1, 2, 3. ¿Sí? Y esos son los 3 valores de pKa que tiene. Ahora, les facilito más la cosa aquí porque ya se los dibujo a la curva. Si les piden dibujar una curva, es la misma idea, ¿sí? Cuando está el 50% disociado, sabemos que es que el pK es igual al pH. Eso no se olvida. Y es esta parte plana de la curva, que es donde les digo que va a ser la zona de amortiguación. Entonces, por ejemplo, para el primer pK es 2,14. Eso quiere decir que su zona de amortiguación es ¿cuánto? Entre 3,14, entre 1,14 a 3,14, ¿correcto? Una unidad por arriba y una unidad por debajo. Para el primer pK y para esta forma del ácido fosfórico, esa es su zona de amortiguación. Para la segunda forma, nos dice que el pK es de 7,2. Entonces su zona de amortiguación es de 6,2 a 8,2. Lo mismo para el tercero. pK es de 12. Su zona de amortiguación va a ser de 11,3 a 13,3. ¿Sí? Entonces, si yo les digo ¿qué 2 especies de fosfato estarían presentes en la sangre a un pH de 7,4? ¿Qué me responderían? HIHP4. No. Fíjense aquí. Están confundiendo el cómo se disocia a cuáles son las 2 especies que terminarían en. Esa es la manera en la que se disocia. ¿Sí?
las dos especies que estarían, por ejemplo, en un pH de 7,4, obviamente sí es el del centro, porque dijimos es una unidad por arriba y una unidad por debajo. En realidad, las dos especies que dominarían a un pH de 7,4 serían el ácido o el fosfato de hidrógeno, H2PO4 y HPO4. ¿Sí? Esas dos. ¿De dónde se parte? A cómo se disocia. Va a ser lo mismo para pH 11, ¿cierto? Misma lógica, solo que sabemos que en este caso va a ser el tercer pKa que se utiliza. Entonces, a pH 11, ¿qué especies tendríamos? HPO4 y PO4. Correcto. Esas son las dos especies que dominarían. Como verán, en cada uno que pasa, básicamente pierde un protón. ¿Sí? Es la misma lógica que van a seguir. Y es en lo que se tienen que fijar cada vez que les pidan preparar un buffer. El pKa que van a utilizar. Y cuáles son las especies que tienen que utilizar, obviamente, para llegar a eso. Bien. Pasemos al siguiente. Bien. Ok. Nos dice, usted mezcla 50 ml de una solución madre de fosfato de potasio dibásico, 2 molar, y 25 ml de una solución de fosfato monobásico, 2 molar igual. La solución se diluye hasta un volumen final de 200 ml. ¿Cuál sería el pH final de la solución? Bien. Aquí nos está dando el volumen que estoy añadiendo de cada especie y su concentración. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría conocer para llegar a calcular el pH de mi solución? ¿El pKa? ¿Ya alguien dice el pKa? Eso siempre se los van a dar, o casi siempre, ¿ya? En este caso, el pKa bueno, tiene varios pKas igual el sistema fosfato. Ponemos un buffer fosfato. Pero nos damos cuenta de cuál pKa utilizar o demás. Como les dije, uno, si no les da el pH de la solución, en este caso es el que tenemos que hallar, lo que tienen que saber es si se trata de un ácido diprótico, triprótico, monoprótico. ¿Sí? En este caso, como verán, nos está dando la especie diprótica del fosfato de potasio. ¿Sí? El fosfato de potasio es igual un ácido triprótico, como el ejemplo que vimos anteriormente. ¿Sí? Al estar en este estado, sabemos que estamos utilizando su pKa número 2.
¿sí? Como les digo, generalmente son datos que les van a dar o si no tienen que pedir, porque los pKa se sacan de tablitas, en realidad. Ya, tenemos el pKa, pero ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué dicen? Aparte del pKa, ¿cómo podría o qué necesito para calcular mi pH? La constante de equilibrio. Punto de equilibrio. ¿Cómo calcularía eso? ¿Cómo se relaciona el volumen y la concentración de la solución que estoy añadiendo? ¿Qué dato puedo obtener con el volumen y la concentración? Correcto, alguien en el chat dijo los moles. Necesito primero determinar en realidad la cantidad de moles de cada compuesto que estoy añadiendo, ¿correcto? Bueno, comencemos con K2, HCl, 4, que nos dice que estamos añadiendo 50 ml, ¿sí? Al 2 molar, es decir, que por cada 1000 ml hay 2 moles. ¿Qué pasa con el KH2 PO4? Estoy añadiendo 25 ml igual al 2 molar. 2000 ml, 2 moles. ¿Correcto? ¿Cuánto estoy añadiendo de cada uno? ¿Cuántos moles? ¿0,5? ¿Eso es para cuál? $50 de entry. Para el primero. Tenemos 50 ml, 2 moles, 1000. 0.1 moles. 0,1, ¿no? 0,1 moles. Ok. Del otro tal vez sí es eso. Para el segundo es 0,05. ¿Cierto? Moles. Ya. Ok, pregunta importante. ¿Cuál es la base y cuál es el ácido aquí? El ácido sería el que tenga más hidrógeno. O sea, ¿el de arriba o el de abajo? El de abajo. Ya. Bueno, ya por descarte, nuestra base, ¿correcto? Sí. Siempre fíjense en eso, el número de hidrógenos. Pero sabemos que el ácido va a ser el que va a tender a donar los plutones. Ya. Bien. Tengo los moles. ¿Y ahora qué hago? ¿De qué me sirve saber los moles?
Tenemos que calcular el pH, ¿no? ¿pH qué es? Dijimos menos el logaritmo de la concentración de protones. Ya volvimos. ¿Qué? Pero sabemos que estamos tratando con un ácido y su base conjugada. Entonces, lo más factible es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces tenemos pH igual a pK más el logaritmo de la relación de mi concentración de mi base sobre el ácido. ¿Correcto? Entonces, ¿qué necesito? Necesito la concentración de mi base y la concentración de mi ácido. El pK lo conozco, ¿cierto? Y lo que tengo que hallar es el pH. Pero yo tengo moles. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir entre el volumen final. Ya. ¿Cuál es el volumen final? ¿200? 200 ml. Correcto. Entonces, yo voy a tener que la concentración, comencemos por mi base conjugada, va a ser igual a ¿qué? Tengo 0,1 moles de mi base conjugada y efectivamente los estoy poniendo en 200 ml, que es lo mismo que decir 0,2 litros, ¿correcto? Porque concentración es en molar. Molar es mol sobre litro. Entonces, ¿cuál es la concentración de mi base? Y lo mismo con mi ácido, ¿cierto? Entonces, tengo 0,05 moles en el mismo volumen y obtengo concentración. ¿Cuánto le sale? Molar. 0.5 molar y 0.25 molar. 0,5, 0,25. Ok. Bien. Vuelvo aquí. Le digo pH va a ser igual a ¿qué? pK. Bueno. 7,2. Más el logaritmo de la concentración de mi base conjugada. Que acabamos de hallarlo. Entonces, sabemos que es de 0,5. Sobre la de mi ácido, que es de 0,25. ¿Correcto? Hagan sus cálculos. ¿Cuánto es el pH? Pues ya se lo 7.5. 7,5. Bien. ¿Dudas? Parece que no hay dudas. Ya. Y ahora sí. Último ejercicio. Lo ultimito que vamos a ver es preparación. Esto ya es una práctica súper común en el laboratorio y la van a ver básicamente siempre. Sí, para todo, les sirve para todo. Es la finalidad a la que llegamos. ¿Cómo prepararían 200 ml de buffer fosfato 0,5 molar a pH 6,5? Ahora sí, solo acepto respuestas de ustedes. Si hasta el momento todo está claro, escribo lo que me digan. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tengo que utilizar? ¿Qué necesito? Se usaría el segundo pK, el 6.8, ¿Ya? ¿Por qué? porque es el más cercano al pH. Ok.
abarca dentro de su rango de una unidad por arriba y una unidad por debajo. Correcto, ya. Utilizamos el segundo pKa. ¿Qué más? ¿Dónde están los demás? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Usamos la fórmula de Henderson-Hasselbalch y reemplazamos el pH y el pK. Ok, tenemos la ecuación. pH es igual a pK, logaritmo de la relación, base conjugada, ácido. Ya, correcto. Tenemos pK y tenemos pH. pH 6,5. pK 6,8. Logaritmo de la base sobre ácido. ¿Sí? ¿Cuánto le sale eso? A ver. Ya pues, chicos. 0,3. ¿Correcto? Despejamos. Relación base conjugada. Ácido. ¿Es correcto? ¿Qué dicen? Sí. Bien. ¿Cuánto le sale? 0,50. 0,5. Ya. Ya. Bien. ¿Qué más? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice eso? La concentración de la base sería 0,5 molar y del ácido 1 molar. No. Aquí no podemos hacer una asociación directa de las concentraciones porque ya estamos formando un buffer. Entiendo la confusión por lo que vimos en la tablita de constante de disociación, pero era porque estamos poniendo valores hipotéticos de cómo se comporta, ¿cierto? En este caso, pues, lo que tienen que hacer es tomar en cuenta la concentración que les dan en el enunciado, ¿sí? Lo que queremos llegar a formar es un buffer fosfato a 0,5 molar, ¿ya? Y el buffer fosfato consta de su base conjugada y su ácido, ¿correcto? Y en esa concentración, eso quiere decir que la concentración de mi base conjugada más la concentración de mi ácido tienen que ser igual a 0,5 molar. Y no se confundan con el 0,5 de acá. ¿Ya? Mera coincidencia. En general les va a salir otro valor. ¿Ya? Pero esto es una ecuación. ¿Ya? Con dos incógnitas, básicamente. Entonces, de esto que yo he despejado acá, despejo otra ecuación. Yo digo, mi base conjugada va a ser igual a ¿qué? A 0,5 de la concentración de mi ácido. Y esta va a ser 2. 4 veces, como quiera.
Y para despejar, hago un sistema de ecuaciones. Yo digo, voy a reemplazar 2 en 1. Entonces, aquí yo tengo base conjugada, pero mi base conjugada es 0,5 de mi ácido. Entonces, yo digo 0,5 ácido más la concentración de mi ácido. Y todo esto es igual a 0,5 molar. ¿Ya? Ojo. Pero además yo sé que ya, aquí tengo 0,5, pero sé que si no hay nada por delante es un 1, ¿correcto? Entonces yo tengo 0,5 de la concentración de mi ácido más 1 de la concentración de mi ácido. ¿Eso cuánto es? 0,5 más 1. 1,5. 1,5 concentración de mi ácido, 0,5 molar. Entonces yo digo la concentración de mi ácido es igual a ¿qué? Al 0,5 molar dividido entre 1,5. La concentración de mi ácido es igual a ¿cuánto? 0,33. 0,33 molar. ¿Correcto? Esto lo reemplazo acá. Y yo digo la concentración de mi base conjugada, ¿cuánto es? 0,5 por 0,33. La concentración de mi ácido, que es lo que acabamos de hallar. ¿Cuánto sería? 0,17. 0,17. Ahora, la concentración que hemos hallado de mi base y mi ácido suman 0,5 molar. Correcto. Está bien. Ya, hasta ahí ya sabemos la concentración de cada una de las especies que van a formar nuestra buffer que necesitamos, ¿correcto? Pero, ¿qué más? Generalmente, para preparar, les van a dar un frasquito con polvitos. Esos polvitos son el ácido y la base. ¿Sí? Entonces, ustedes no necesitan molaridad. Bueno, no les sirve en este caso molar para poder preparar, ¿cierto? Ese molar yo necesito que sean gramos, porque yo necesito pesar lo que voy a preparar. ¿Correcto? Y para eso nos sirve que nos dice que queremos preparar 200 ml de buffer. ¿Sí? Entonces yo tengo la concentración y, por ejemplo, comencemos con nuestra base conjugada. Queremos 200 ml de buffer. Yo sé que en mi buffer necesito que haya, ¿dónde está? 0,17. Entonces, en 1000 ml que haya 0,17 moles de mi base conjugada, ¿correcto? Pero además de eso, entonces, les tendrían que dar el peso molecular, ¿ok? De estas especies. Algo que no hemos hecho. ¿Cuál es nuestra base y cuál es nuestro ácido? Siempre identifican su base y su ácido. ¿Cuál es nuestra base y cuál es nuestro ácido? ¿Sí? Recuerden que estamos utilizando
El segundo pK. ¿Cuál sería nuestra base y nuestro ácido? El reactivo sería el ácido. El H2PO4. Ese sería nuestro ácido. ¿Y nuestra base? HPO4. HPO4. Correcto. Bien. Entonces, aquí estamos con nuestra base, ¿cierto? Entonces, generalmente les van a dar, como les digo, o piden. Ahorita, a ver, peso molecular de HP4. 98 gramos mol. Entonces sabemos que un mol tiene 98 gramos. Es HPO4. ¿Correcto? Entonces voy a obtener la cantidad o los gramos que necesito de mi base. Y es básicamente el mismo procedimiento para el ácido. Mientras calculan eso, lo mismo para el ácido. Igual, los 200 ml que necesito de buffer, yo sé que mi buffer necesito que hayan 0,33 moles. Yo sé que un mol, en este caso, Sí. ¿cuánto le sale? El primero. $3.332 gramos. Ok. 3.332, ¿así? 332, sí. Ok. ¿De dónde salió el 98? Peso molecular. ¿O no es su peso molecular? Estamos en HPO4. ¿Sí es 98? No. Esperen, buscamos. Sí, está bien. ¿Y del H2PO4 cuánto le sale? O bueno, ¿cuánto tiene su peso molecular? ¿Es 96? O
Sí, es 96 y este es 97. ¿Correcto? 96, H por 4 y H2PO4, 97. Gramos, gramos. Ahora sí, ¿cuántos son la cantidad de cada uno que necesitamos? Es 6, 4 del ácido. 6, 6, 4. Y de la base. Estos mismos. ¿326? ¿Le sale eso? Sí. Ya, perfecto. Eso, ¿tienen dudas? No, está claro. Ok, perfecto. Entonces, repasen esto. Como les dije, es muy probable que entren los mismos ejercicios o parecidos. Tratan de volver a resolverlos solitos. Y eso sería, chicos. Que les vaya bien ese examen mañana. Gracias. Manu, ¿nos puedes pasar la presentación, por favor? Ya, les paso. Gracias. Ok. Gracias, Melu. Muchas gracias, Chicos.